hemos dado un avance en cuanto a lo que es la extensión de la frontera kirchnerista, de manera tal que tenemos, lo vieron ustedes en Tecnópolis, a la UIA, a la gran mayor parte de la Asociación Empresaria Argentina discutiendo directamente con la presidenta cómo instrumentar, cuál es la sintonía fina del modelo. También lo tenemos adentro las compañeras de la CGT, discutiendo el tipo de modelo que nosotros vamos a querer construir en función de la defensa de los intereses sectoriales que ellos mismos representan. Digamos, eso es, lejos de ser una preocupación, para mí es una tranquilidad. Y esto lo que representa es la continuidad, la posibilidad de la continuidad del futuro. Y en ese marco me parece que nosotros tenemos que inscribir la idea de la producción teórica, digamos, porque cuando el proceso se agranda, las demandas se complejizan. O sea, nosotros tenemos un esquema, veníamos de un esquema del 2003 de resolución del conflicto, de la gestión del conflicto social, y luego el armado de la política pública. O sea, está muy bien planteado en el documento, por ejemplo, de educación de la SUSINA, dice uno de los primeros actos de gestión de Néstor Kirchner cuando asume su presidencia es ir a solucionar un conflicto docente en Entre Ríos. Eso se genera a través de la asignación de recursos. Eso, el hombre va, resuelve el conflicto, digamos, gestiona el conflicto social, pone la plata que hay que poner, sacándola de donde hay que sacar, y después atrás de eso hay que tener gente pensando en cómo construimos la política pública para que eso se haga sostenible. Y veíamos como 4 momentos que eran muy interesantes, muy interesantes remarcar, ¿no? Uno y el último es este del cual hablamos, el que se inicia. Pero hay 3 momentos anteriores que uno les puede encontrar una propia lógica, y detrás de esa propia lógica las batallas políticas, los actores que se reagregaban, digamos, ¿no? Y los contornos políticos de cada uno de los momentos. El primer momento es el inicial y que, digamos, ¿no? En esta periodización le dábamos la apertura 2003-2005 hasta la salida de la baña, digamos, ¿no? donde lo que el kirchnerismo construyó es un nuevo orden. La crisis política del 2001, la crisis, digamos, que tuvo la continuidad en la imposibilidad del dualdismo de asumir la representación del nuevo bloque de la salida al neoliberalismo que se había construido con la reagregación de actores económicos, políticos, institucionales, digamos, ¿no? Culturales, emblemáticos de la sociedad argentina, y el límite que mostró para el dualdismo, digamos, ¿no? el episodio dramático del Puente Porredón, digamos, ¿no? como la imposibilidad de conducir en persona ese nuevo proceso que se abría después de la crisis del 2001, del 2002, nos deja, digamos, ¿no? Toda crisis política llama a un orden, ¿no? Siempre la construcción necesaria después de cualquier crisis es la construcción de un orden, y el kirchnerismo es la construcción de un determinado orden. Lo que es importante caracterizar es qué orden es ese que empezaba su construcción. Algunos lo fecharán en el 2002, ¿no? Y otros lo fecharemos en el 2003, pero hay una tensión entre la construcción de ese orden que se termina de definir en el 2005 con la salida de la baña, ¿no? ¿Cuál era el debate de fondo que se discutía en el ciclo abierto 2003-2005? ¿No? ¿O cuáles eran los modelos de país que se estaban discutiendo? Decíamos, el socialismo del siglo XXI a la Venezuela, o, digamos, o el proceso con profunda raigambre, digamos, de masas populares como en Bolivia, o el neoliberalismo que habíamos dejado poquito tiempo de atrás. Ninguno de los dos coincidía con la posibilidad concreta, digamos, ¿no? De enunciación de un nuevo modelo en la sociedad argentina. Entonces, ¿cuál era lo que se discutía? Y decíamos que lo que se discutía tenía que ver con esta salida, digamos, ¿no? de la lógica neoliberal, y que estaba anclado en la vuelta a la valorización productiva como horizonte, digamos, ¿no? de acumulación, pero lo que se discutía es si esa valorización productiva estaba atada al mercado interno como motor, digamos, ¿no? del desarrollo económico, y a partir de ahí, digamos, ¿no? la distribución de la riqueza como elemento no solo de justicia social, sino de la dinámica económica, o el modelo que proponía La Baña cuando salió
donde empezó a plantear el tema de, bueno, hay que contener la demanda redistributiva. ¿Se acuerdan que ese fue el discurso que lo eyectó del gobierno de Néstor Kirchner? ¿No? En un determinado momento, él planteó que la economía se estaba recalentando, que los saldos exportables se achicaban porque la masa, digamos, de la población consumía más, y en un país que produce alimentos, digamos, ¿no? Se complica cuando la población come porque se come el saldo exportable de alguna manera, para decirlo gráficamente, ¿no? El debate era un modelo de acumulación con base, digamos, ¿no? Donde la producción volvía a ser el motor de la economía, pero si al mercado interno y a la distribución de la riqueza se la ponía como parámetro necesario de la reproducción del modelo y de la lógica económica, y también, digamos, ¿no? de las ansias de superación y de justicia social y de dignidad que acumulamos después de 30 años de neoliberalismo, o no. Eso es lo que le propuso Lavagna a Néstor Kirchner en el 2005. Y eso es lo que se desestimó, y por eso es la primera periodización que dábamos, es cuando se salda en el proceso abierto 2003-2005, un nuevo orden que no era el neoliberal, pero cuando llegamos al 2005, no solo que ese orden no era neoliberal, sino que era de base productiva, con el mercado interno como motor emblemático del desarrollo económico, y con la distribución de la riqueza como un fenómeno necesario a la reproducción del modelo, digamos, ¿no? Eso es una decisión política. Y es la decisión política que tomó Néstor Kirchner en aquel momento, digamos, ¿no? Y que alumbró el segundo proceso de la construcción de ese determinado orden, que para nosotros es el corazón de lo que es el kirchnerismo. Entonces, el segundo momento de este ciclo es el que nosotros vivimos desde el 2005, donde se resuelve qué tipo de orden, qué tipo de articulación, digamos, ¿no? de este capitalismo de base industrial con mercado interno y justicia social, y donde eso llega a un determinado límite en el 2008-2009 con el famoso conflicto de la 125. Digamos, ¿no? ¿Cuál es el marco de ese conflicto? Bueno, nos amenaza la crisis internacional, ¿no? Y cuando hay una amenaza de la crisis internacional, los sectores de poder, digamos, ¿no? toman definiciones políticas. Y la definición política que esperaban del gobierno de turno fundamentalmente tenía que ver con garantizar su tasa de ganancia, ¿no? en un momento donde las condiciones internacionales en la economía ponían en hipotética duda su tasa de ganancia. Entonces, cuando tomaron una determinación, y la verdad que acertaron bastante bien, de que Néstor Kirchner no iba a ser el gobernante que iba a garantizar la tasa de ganancia por sobre el achicamiento del mercado interno, la inversión social y la distribución de la riqueza, fueron no a una batalla económica, que no fue una batalla económica la de la 125, sino una batalla destituyente, ¿no? por el poder político, para alumbrar una nueva conducción política que garantizara en el medio de la crisis, digamos, ¿no? sus intereses concretos. Entonces, la batalla de la 125 marca el segundo momento, digamos, ¿no? el fin del segundo momento entre, digamos, ¿no? la construcción de ese nuevo orden, tanto en lo económico como en lo político, en lo simbólico y en los actores concretos que se engarzaban para conformar ese orden, y en un momento, y el momento de crisis de esa posibilidad, donde se empieza a discutir nuevamente cuál va a ser el reparto, digamos, ¿no? de los factores de regregación de poder en términos políticos, simbólicos, culturales y económicos. Digamos, ¿no? Es interesante, ¿no? Y esto también tiene que ver con la lógica del kirchnerismo. La derrota política implicó el nacimiento del tercer momento,